8 de la mañana, 29 minutos. Estamos recibiendo con mucho gusto al diputado Fernando Amado, líder del sector UNIR, en esta mañana de Arriba Gente. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Humberto? ¿Cómo andás? Bien, bárbaro. Hoy podríamos titular, vamos a debatir sobre el debate. Ahí va, está bueno. En realidad no vamos a debatir porque nosotros le vamos a preguntar al diputado Amado con Danilo sobre, bueno, este reflotamiento, podríamos decir, de un proyecto de ley que tornaría o que apunta a hacer obligatorio el debate entre los candidatos presidenciales. Sí, obviamente es un tema de muchísima trascendencia e importancia en nuestro país, fundamentalmente si uno toma en cuenta la negativa a la realización de debates que ha habido en los últimos años, en las últimas elecciones en nuestro país. Creo que en las últimas 3 elecciones o algo así, porque algún debate yo todavía recuerdo recuerdo un debate entre el doctor Sanguinetti y el doctor Tabaré Vázquez. 94. O sea, hay que remontarse, obviamente. Pero a partir de, uno podría decir, yo creo que sin temor a equivocarme, a partir de los resultados que generan los debates, algunos comenzaron a utilizar el argumento de que se transforman en un circo mediático, otros que no le aportan nada a la población. En fin, la cuestión es realmente determinar por qué sí al debate, porque digamos, en este caso usted lo está defendiendo, ¿por qué sí al debate? ¿Qué nos aporta a los ciudadanos el debate entre candidatos presidenciales? Mirá, es un proyecto en realidad que yo ya presenté en el periodo legislativo pasado, pero evidentemente no hubo eco político y la coyuntura política no, digamos, conspiró contra el tratamiento de un proyecto de estas características. Este quinquenio y esta actualidad política y esta coyuntura política, bueno, hace, yo diría, bastante posible de que este proyecto de ley se transforme en ley. ¿Por qué? Básicamente por 2 razones. La primera es porque desde hace 15 años es la primera vez que hay una elección tan abierta, es decir, en donde no hay un favorito claro, en donde ninguno se siente en una condición de favorito total. Por lo tanto, no sabe si el episodio del debate puede convenirlo o no. Lo otro es que hay un relevo en las candidaturas presidenciales, es decir, salimos de la tríada Tabaré Vázquez, Mujica, Astori y el extinto Jorge Valle, porque si nosotros recordamos decir, cómo inicia el camino de las negativas a debatir, se inicia en el 99, luego de la primera vuelta, cuando Jorge Valle se niega a debatir con Tabaré Vázquez. Luego, Tabaré Vázquez, en el 2004, se niega a debatir con Larrañaga. Luego, Mujica se niega a debatir con Lacalle Herrera en el 2009. Y luego, en la última elección, Tabaré Vázquez vuelve a negarse a debatir con Lacalle Pou. Yo estoy convencido, desde hace muchos años, que el debate es un ingrediente más que el ciudadano tiene el derecho a acceder. Es decir, ustedes en año electoral lo saben igual que yo, los políticos todos pasan por acá, ustedes les hacen preguntas, después está toda la parte que tiene que ver más con yo diría, la producción artificial de los candidatos, que tiene que ver con los spots, que tiene que ver con los jingles, que tiene que ver con todo lo que es una campaña mucho más prefabricada, ¿no? En donde, bueno, se busca la mejor toma del candidato, etcétera, 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 y ahí hay toda una industria y una profesionalización vinculada a la comunicación política. Y el debate tiene algo que no tiene ninguna de todas estas instancias. Es decir, en donde tú tenés a los candidatos a presidente sentados en una misma mesa, en donde pueden contraponer proyectos y contraponer ideas. Y de hecho, debatir. Es decir, lo más natural del mundo. Yo creo que ustedes deben tener seguramente la experiencia en este programa y en otros que han estado, que en general durante el quinquenio los políticos nos salimos de la vaina por debatir. Es decir, en general es muy difícil que se nieguen a un debate. Ahora, el tema es que faltando un mes, los candidatos a presidente empiezan a negarse al debate porque empieza a existir el cálculo de si me conviene debatir o no. Y ahí es donde queda rehén la gente, la ciudadanía, que digamos, queda sin esa posibilidad de ver a sus candidatos
yo diría de manera natural, civilizada. Y el debate planteado en este proyecto de ley, seguramente todo impondrá después una reglamentación correspondiente, pero el debate planteado o pensado para qué instancia del ciclo electoral, es decir, ya desde las primarias o las internas, o pensado ya en la primera vuelta, o una instancia de debate pensado para eventuales balotajes. No, nosotros en el proyecto de ley siempre seguimos una misma línea, digamos, de coherencia, que es el voto obligatorio viene de la mano del debate obligatorio. Es decir, nosotros a los ciudadanos no los obligamos a votar en las internas de los partidos. Por tanto, en las internas nosotros no está previsto en el proyecto de ley que haya debates. Sí, en octubre, en primera vuelta, y sí en el balotaje. Es decir, de hecho, yo creo que es un argumento realmente muy fuerte. Es decir, nosotros obligamos al ciudadano a que por lo menos tenga que trasladarse a elegir, así anule su voto, etcétera, etcétera. Y quienes aspiran a nada más y nada menos ocupar el primer lugar de responsabilidad de la conducción de un país durante 5 años, no pueden negarse a sentarse alrededor de una mesa a defender sus propuestas, ¿no? Y a defender su programa y su proyecto de país que piensa aplicar en los próximos 5 años. Y los periodistas, en este caso los moderadores, en el proyecto de ley está muy claro, nosotros hacemos énfasis que los moderadores tienen que ser periodistas, tienen que tener un rol importante. Es decir, tienen que tener un rol importante de no solo que sea una exposición individual de cada uno de los candidatos, claro, mirando a la cámara y hablando sobre un tema. ¿Qué formato de debate? Como el que vimos en la última oportunidad, que creo que se hizo en el Ateneo, donde estaban todos presentes y cada uno iba respondiendo temáticamente. Eso no es debate, eso es exposición en un mismo espacio físico. Es decir, nosotros nos ponemos los tres acá y cada uno mira la cámara y, bueno, educación. Entonces Danilo habla sobre educación. Después me toca a mí, después le toca a Humberto. Eso no es debate. Es decir, debate, a ver, basta poner en YouTube hoy que es tan fácil, ¿no? Y uno ve que a pesar de que no tuvo un protagonismo para nada, yo diría, importante, el entonces moderador Jorge Brovetto, en ese debate al que tú hacías referencia entre Julio María Sanguinetti y Tabaré Vázquez, había una clara y natural tendencia de los dos candidatos, tanto de Tabaré Vázquez como de Sanguinetti, a, digamos, debatir entre sí, a rebatir lo que uno decía y a tratar de dejar en evidencia al otro de que lo que estaba planteando era, por ejemplo, impracticable o que lo que estaba diciendo era falso, ¿no? Es decir, yo creo que es absolutamente fundamental y natural que la política, en un momento en donde todos conocemos y sabemos, y hoy daban números de encuestas que yo creo que no dejan de reflejar eso también, es decir, una lejanía de la gente a la política no está gozando de buena salud, está pasando por un momento muy difícil de desconexión, de divorcio con la ciudadanía, que el debate sea un instrumento, un ingrediente más que por lo menos ayude a ver a los candidatos no gritándose cosas, ¿no? No desde una tribuna uno y después subrayado levanta al otro que le contesta en otro acto, etcétera, etcétera, sino con naturalidad en una mesa debatiendo sobre las propuestas que tienen. Un ejemplo, ayer se dio un debate creado, si se quiere, por ejemplo, en el caso de subrayado del noticiero. Por un lado, Astoria haciendo una reflexión a un medio donde Subrayado lo recoge, hablando del tema de inclusión financiera, y después nosotros vamos a buscar la repercusión y le preguntamos a Larrañaga. Exacto. Entonces planteamos un tape y el otro tape. Exacto. O sea, de alguna manera creamos el debate que lo que se podría dar por la vía de los hechos. Sí, y además yo creo que una cosa es ese tipo de debate que tiene una cantidad de características. Primero que, es decir, no es en tiempo real. Un debate que no es tal, claramente. No es tal, no es en tiempo real. Hay tiempo para preparar la respuesta, hay tiempo para una cantidad de cosas y además termina siendo mucho más de eslogan, ¿no? De decir, bueno, yo en un minuto, ustedes lo saben mejor que yo, en un minuto tengo que tratar de decir algo que le llegue al ciudadano. En cambio, en un debate de 1 hora y media, en donde se toquen los temas, en donde se pueda profundizar, por ejemplo, Sartori propuso o dijo que iba a crear 100.000 puestos de trabajo. Bueno, es mucho más productivo y mucho más fermental en un debate de ese estilo que los otros candidatos y los propios moderadores, bueno, le pregunten, porque la ciudadanía tiene derecho a saber, de no quedarse con el titular. Es decir, de profundizar y decir, bueno, ¿cómo lo vas a hacer?
y así sucesivamente con las distintas propuestas que tengan los candidatos. O sea, a mí me parece, a ver, lo más natural del mundo. Es surrealista que tengamos que estar planteando un proyecto de ley para generar la obligatoriedad. Y los moderadores periodistas, sí o sí. Sí, en el proyecto está establecido que tienen que ser periodistas, porque nosotros estamos convencidos de la idoneidad, digamos, del periodista. No tiene que ser uno, la idea es que sean 3. En la comisión el otro día de Constitución y Códigos, a la cual fui invitado para presentar el proyecto de ley porque lo van a empezar a tratar, yo planteaba el hecho de un reclamo que hacían colegas del interior de ustedes. ¿Sabes por qué te pregunto? Sí. Porque en esta época donde en las redes sociales todo el mundo opina de todo, Sí. este periodista está flechado para tal lado, este periodista está flechado para el otro. Digo por los rótulos que le pueden llegar a poner la gente a los moderadores también, Sí, ¿no? yo creo que, a ver, Diego, lo hablamos en la comisión el otro día. A este le repregunta, a este no. Bueno, nos pasa a nosotros en la entrevista, ¿no? Digo, en una misma entrevista nos rotulan de blanditos o de muy duros. Sí, o sea, O repreguntan mucho o no repreguntan nada. Ustedes van a estar siempre, no solo en el debate, en estas entrevistas y en cualquier situación, a la merced de las hinchadas, ¿no? En donde las hinchadas, según lo que le parezca su actuación en la entrevista, los van a tildar o que están jugando por un lado o que están jugando por otro. Punto. Eso no se lo van a sacar de encima, lo lamento. El fanático siempre ve mal arbitraje. Exactamente. Ahí está. Sí creo que, digamos... La mano negra del arbitraje. En un debate presidencial sería natural que se generara, digamos, una preselección en donde ustedes mismos, si tienen aspiración a debatir, puedan anotarse, ¿no? Un mecanismo en donde haya inscripción, en donde, bueno, yo me siento preparado para participar de un debate de tales características, haya una selección y después quizás haya, una especie, digamos, de, yo diría, acuerdo político en que todos los partidos están totalmente contestes con esa terna, digamos, de moderadores. De moderadores. ¿Esto sería para ahora, para estas elecciones? Sí, es para esta elección. ¿Está el tiempo? Sí, yo he hecho todo lo que he podido. De hecho, el año pasado, un poco conociendo los tiempos de la política y los tiempos del Parlamento, en una cosa más, si se quiere, efectista, pero que sirvió. Y me reuní con los candidatos a presidente, sobre todo empecé una ronda con Martínez y con la calle Pou, que aparecen como los favoritos, para que ellos de alguna manera estuvieran expuestos a tener que expedirse sobre si debate sí o debate no. Yo creo que ahí hay un cambio cualitativo, porque aquello de que vos no debatiste cuando no te convenía, entonces yo ahora no debato, no está presente, porque ellos están en otra actitud, ¿tá? Tanto Martínez como la calle Pou apoyan el proyecto, ambos, y así como con ellos me reuní con otros precandidatos, los cuales en general todos apoyaron, y después fui a buscar el respaldo parlamentario, que es fundamental, ¿no? Y el Frente Amplio, por ejemplo, ya en bancada definió de que va a aprobar este proyecto de ley. Que va a haber modificaciones al proyecto, sí. Por ejemplo, el nudo del proyecto no está en el balotaje, claramente, en donde todo está muy claro y son 2 personas y no hay ningún problema. Es mano a mano y punto. Claro, el nudo que presenta el Frente Amplio... ¿Cómo ponderar quién contra quién? Sí, es que si se hace un debate, digamos, abierto, ¿no? Un debate en donde están todos los candidatos a presidentes de la primera vuelta, que pueden ser 7, 8, 9, se dé un 8 contra 1. ¿No? ¿Por qué? Porque, a ver, hay una tendencia, primero, natural, de que el que está en oposición quiera derrocar al que está en el gobierno. Entonces, ¿dónde centra sus críticas? ¿En sus, digamos, colegas opositores? No, en el gobierno. Exacto. Entonces se puede transformar en un todos contra el gobierno. Esa es una cosa que ha planteado el Frente Amplio. Que vamos a intentar trabajar, bueno, la estamos trabajando. Por la vía de los hechos sucede, ¿no? Sí, la estamos trabajando, buscando algunos formatos que terminen, yo diría, terminen dejando contentos a todos, ¿no? Ahí tenemos partidos con representación parlamentaria y partidos que no tienen representación parlamentaria. Por supuesto que los dos tienen que tener derecho a estar en la pantalla y tener debate.
Lo que podemos llegar a encontrar es un camino del medio en donde haya determinado sorteo y, por tanto, los debates en primera vuelta sean mano a mano, pero sean, por ejemplo, con los que tienen representación parlamentaria por un lado y los que aspiran por primera vez a esa representación. Diputado, nos tenemos que ir rápidamente. Le planteamos a la gente como consigna, debate sí, debate no. ¿Qué opinan? ¿Le aporta a la ciudadanía? ¿Es importante ver a los candidatos debatir frente a frente, tratar de convencernos y convencerse entre ellos también de sus propias ideas? Pero 30 segundos para preguntarle sobre su situación personal. Más que 30 segundos, si quiere hablar un poco más, que hable, pero que nos diga cosas. Que nos cuente la decisión luego de toda la situación creada en torno a la alternativa. Y la verdad, yo lo digo, obviamente me hago absolutamente cargo, sí. ¿no? Y algunas declaraciones muy fuertes que desnudaron aparentemente internas de alternativa que no dejaron muy bien parado a muchos actores de todo este tema. Sí, fue un proceso muy triste. Yo lo viví con una profunda tristeza porque realmente le habíamos puesto mucha esperanza y mucha fuerza y mucha energía al proyecto. Realmente creíamos que era el espacio político que precisaba el Uruguay, un espacio que estuviera equidistante de los pueblos, que pudiera articular. Notoriamente pasó lo que pasó. Nosotros no tuvimos, por suerte, en el medio del lío, digamos, lo miramos de afuera. Lo que sí, obviamente, que repercute en nosotros, ¿no? Del momento que ya no existe la alternativa, ¿no? Repercute en nosotros. UNIR nace a partir de una nueva etapa política nuestra, en donde ya no somos ex-colorados, ex-ballistas o ballistas que se fueron del Partido Colorado que fundan un nuevo espacio político, sino que se sumaron gente de otros lados, ¿no? Gente que venía al frente, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro sector, después de este tsunami que generó para nosotros la ruptura, digamos, de la alternativa, lo que tiene arriba de la mesa es una propuesta del Partido Independiente, eso es así, es decir, el Partido Independiente quiere y nos manifestó su intención concreta de hacer un acuerdo con nosotros electoral rumbo a octubre, más o menos en las mismas características de lo que veníamos trabajando. La diferencia es que sería en un formato de Partido Independiente y no de una coalición. Sumándose ustedes al Partido Independiente. Claro, sería otro esquema. Nosotros lo recibimos y tanto a los del Partido Independiente como les decimos a ustedes, lo que nosotros pedimos fue tiempo para procesar. A ver, nosotros estamos en una etapa de madurez política, es decir, la adolescencia política como que sentimos que ya la pasamos. En esta etapa de madurez, lo contactaron Frente Amplio y el Partido Colorado? Pero eso es, Danilo, tú sabés mejor que yo. Es decir, siempre hay conversaciones en el Parlamento con los compañeros de los distintos partidos. Es inevitable que no te hagan una chanza, que no te hagan una broma, que alguno no te lo diga un poco en serio, un poco en broma. Es decir, eso sí, pero digo, la única propuesta seria, contundente que está arriba de la mesa es la del Partido Independiente. Y lo que nosotros sí fue, pedimos tiempo, tanto al Partido Independiente como ustedes, en la respuesta, porque queremos procesar primero todo lo que fue la repercusión de eso a la interna nuestra. Nosotros habíamos logrado montar estructura a lo largo y ancho del país y esto fue un revés que no queremos dejar afuera a ningún compañero ni compañera que se haya subido al barco de UNIR en la decisión que tomemos. Cuando tomemos la decisión, que yo calculo que será en no más de un mes, tampoco mucho menos, ¿tá? Porque va a ser lo que nos va a demorar también recorrer el país. Queremos recorrer el país para preguntarle a una cantidad de gente que se sumó a nuestro proyecto su opinión y cómo la ve. Obviamente que ustedes van a estar enterados. Muy bien. Diputado, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Fernando Amado, junto a nosotros.